realizar una charla con epidemiólogos para que se pueda sacar la duda de la vacuna. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por la participación en esta charla. La verdad que debemos agradecerles a dos compañeras, a Laura y Marta, y sobre todo también a la Subsecretaría de Género, tanto a Mara como a Analía, por haber organizado esta charla. Veníamos recibiendo muchas consultas, siempre es un tema ya desde hace años, que tiene que ver con lo que es impuesto a las ganancias, pero sobre todo se puso en boca de todos los trabajadores y trabajadoras en el último tiempo por las modificaciones que hubo a esta ley que entraron en vigencia hace muy poco tiempo. Casi bueno, les voy para no dilatar esto más, nuevamente agradecerle a las disertantes y le voy a pasar la palabra a la compañera Mara para que haga la presentación. Bueno, gracias César. Bueno, buenas tardes, voy a hacer la presentación para que empiecen las compañeras a dar la charla. Ellas son del estudio contable siglo XXI, son las contadoras públicas, Laura Rodríguez y Marta Segovia, son asesoras impositivas, tienen posgrado en impuestos. Tenemos el honor de tener a Laura, que Laura era compañía nuestra, era de APSE, bueno, después se abrió el crecimiento de su camino, se fue de la empresa de Sur, pero fue una compañera muchos años afiliada a APSE, militante, así que tiene el corazón puesto en los trabajadores y trabajadoras de la energía, así que por eso se ofreció darnos esta charla, así que ponemos el corazón ahí, le agradecemos a Laura por habernos llamado. Y bueno, ellas van a dar una presentación, la presentación va a estar disponible después, la vamos a estar enviando a todos los grupos de representantes, la Secretaría de Organización, las compañías, tanto Laura, las contadoras la pusieron a disposición para los que lo quieran tener, así que también agradecer por eso. Y lo que les pedimos, que cuando las compañías terminen la charla, en el chat, si tienen preguntas, las hagan, que vamos a estar junto a Analía leyendo las mismas y así ellas pueden responder de forma ordenada. Así que en el medio de la charla, si tienen alguna consulta, déjenla en el chat que está activado y ahí van a poder responder. Así que bueno, adelante Laura y Marta y nuevamente gracias. En primera instancia quiero agradecerles a todos por esta oportunidad. Veo que están mis supervisoras de salón. Así que un orgullo para mí poderles dar esta charla a mí y a ustedes y para que nada, pasemos una tarde y sepamos un poco más de la ley que nos está afectando a todos. Inclusive a los jubilados, por eso están convocados. Qué grande, Laura. Pato, un beso a Andrea, ahí que veo que están mis supervisoras, no sé si Marcelo también es Marcelo Salerno, así que bueno, un beso para todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es... A ver ahí si no acoplamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marta Segovia, hicimos la presentación en función de la necesidad que nos estaban planteando del sindicato con el tema de las retenciones que están sufriendo con el impuesto a las ganancias. Nosotros nos especializamos en impuesto a las ganancias, varias consultas de gente que está en relación de dependencia, jubilados también, quienes nos asesoramos desde hace ya un tiempo como para que no se vean afectados tanto en las retenciones que están sufriendo en este momento. Marta, perdón, si están juntas, Laura tendría que desactivar el audio de las dos formas, el de ingreso y el de egreso. A ver, ahora se escucha mejor. A ver, ahora. Si quieren, quédense, si no, en las dos juntas y desconecten uno de los Zoom. Sí, ahí vamos a hacer eso. Ahí nos quedamos para que sea más fácil. Perdón por este problema técnico. No, si quieren, el estudio se entiende. Gracias. Si quieren, comenzamos a pasar la presentación. ¿Querés que compartamos?
Bueno, como les decía recién, es una resolución muy nueva, recién salió publicada en el boletín oficial el 15 de junio, con lo cual estamos a la expectativa también de consultas que nos estamos realizando con otros colegas respecto de la implementación de la misma, porque bueno, al ser tan nueva esta resolución y todavía presentar algunas dudas en su aplicación, lo que necesitamos nosotros es estar al día y estar bien actualizadas respecto de esta presentación que vamos a hacer. Ahí les dejamos nuestros medios de contacto. Lo primero que queremos comentarles es que son las deducciones que ya vienen estando en la ley, que son el mínimo no imponible, las deducciones especiales para trabajadores en relación de dependencia. Sé que hay muchos jubilados en este momento conectados. Les quiero comentar que esa deducción especial para jubilados se incrementa bastante, con lo cual están siendo beneficiados. Luego, si armamos una charla, que seguramente lo vamos a hacer, va a ser un placer pasarle los valores que les corresponden a los jubilados también. Y las cargas de familia como cónyuge e hijos, y la nueva ley, la nueva reglamentación, resolución, lo que habilita es que en el caso de hijos con discapacidad no va a haber límite de edad para la deducción de hijos. Por lo tanto, eso es un beneficio que se está teniendo, porque antes no discriminaba entre niños o hijos con o sin discapacidad, siempre se cortaba a los 18 años. En este momento no hay límite de edad en el caso de que tengan hijos con discapacidad. Luego lo que le comentamos es que las deducciones, en la próxima filmina, las deducciones previas, quiere decir que lo que habilitaba la ley en su oportunidad era la deducción con un seguro, por el seguro de vida, con 24.000 pesos. Eso se modificó este año, se subió el tope porque el año pasado eran 12.000 pesos. Este año son 24.000. Esto es un tope que se toma de forma mensual, pero al final del año se regula a los 24.000 pesos. Yo después les voy a comentar lo que significa esto de por mes y al final del año. Después las donaciones también se tienen en cuenta, pero con un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. Eso quiere decir que hay que esperar a que cierre el ejercicio fiscal para que se pueda tener en cuenta la deducción por donaciones que se haya realizado. Luego los préstamos hipotecarios, que quizás en algunas oportunidades muchos de los trabajadores quieran ingresar y cargar los intereses que pagan mensualmente por los créditos. El tema es que el tope que está teniendo la ley no se modificó, no se actualizó, son 20.000 pesos anuales, y eso hace que sea bastante mínimo el impacto mensual que tiene sobre la retención del impuesto a las ganancias, haciendo que solamente impacte 1.600 pesos por mes. Luego las deducciones por gastos de sepelio, que tampoco se actualizaron, esas son dos críticas que tenemos con respecto a la nueva reglamentación, y la deducción por cuota médico-asistencial, que en ese caso tiene que ver con también el tope del 5%. Eso quiere decir que se tiene en cuenta al momento de cerrar la liquidación anual. ¿Qué quiere decir? Que cualquier gasto que se logre cargar como deducción dentro del aplicativo por el concepto cuota médico-asistencial se va a tener en cuenta al finalizar el año. Eso hace que el formulario 1357, que es obligatorio completarlo para el agente de retención, sea muy importante su carga y sea muy importante su visualización para ir controlando que todas las deducciones que se van cargando sean tenidas en cuenta para el cálculo del impuesto. Luego tenemos la deducción por alquiler. En este caso se toma que el alquiler tiene que estar con un contrato, ese contrato debe subirse a la página de AFIP y se toma hasta el 40% del valor que se paga por el alquiler, con ese tope que vemos ahí de 167.000 pesos en el año. Ese tope sí se toma de manera mensual, pero también existe la restricción de que el contribuyente, en este caso el empleado en relación de dependencia, no tiene que tener propiedades a su nombre. Por lo tanto, se carga el contrato, se deduce el 40% del canon locativo, o sea, de lo que se paga por mes de alquiler,
y el tope son esos 167.000 pesos al año que más o menos en el mes se representan en 13.500 pesos, 13.900 pesos. ¿Sí? No ese es el valor del alquiler, sino que ese tendría que ser el 40% del valor del alquiler. Y se toma así mes a mes. En este caso sí la injerencia es mensual. En la próxima filmina les comentamos lo de las deducciones nuevas. En este caso, la nueva resolución tuvo en cuenta el otorgamiento de cursos o seminarios para la capacitación y especialización de los empleados en relación de dependencia, siempre y cuando esos cursos sean especializados en la tarea a la que se dedica el empleado. ¿Está bien? En ese caso sí se va a poder deducir dentro del impuesto a las ganancias. Los reintegros por gastos de guardería, con un tope de hasta que los niños cumplan 3 años, siempre que sean la condición que tienen, es que tienen que ser carga de familias para el trabajador en relación de dependencia. La provisión de herramientas educativas, eso tiene que ver con cualquier gasto que tengan de librería o algún gasto relacionado al colegio, a los libros, siempre y cuando los menores sean de 18 años y sean también cargas de familia. Y luego, si existen capacitación o especialización para hijos que son menores de 18 años, que tienen cargas de familia, esas capacitaciones o especializaciones de esos hijos equivalen al 40% de la ganancia de la primera filmina. Otra de las novedades de que trae la resolución es la deducción por pareja conviviente. Ya no es necesario que sean cónyuges, si son convivientes, si son concubinos, haciendo el reconocimiento en ANSES y subiendo ese reconocimiento en el aplicativo de AFIP, también se pueden deducir como carga de familia como cónyuge. Y acá una perlita para los jubilados. Los jubilados no van a tributar impuesto a las ganancias siempre que ganen hasta 8 haberes mínimos. El haber mínimo en el mes de junio tiene un valor de 23.000 pesos, lo que hace multiplicado por 8 un tope de 184.000 pesos. Y ahí hay una frase que dice, aunque tengan ingresos extra hasta los 164.000 pesos anuales. Eso quiere decir que hay una restricción para los jubilados que solamente pueden tener su carácter de jubilados y no tener ningún otro tipo de ingreso. En este caso, lo que se contempló es que pueden tener ingresos extra si realizan una actividad extra y que esos ingresos no pueden superar 164.000 pesos en el año. Quiere decir que pueden llegar a ser monotributistas de categoría A, estar enmarcados dentro de la ley de monotributo y pueden estar realmente teniendo una segunda actividad como para poder declararla y que no sean alcanzados aún por el impuesto a las ganancias. En la siguiente filmina, espero estar siendo clara, cualquier cosa me dicen, les explicamos un poquito cómo cargar las deducciones en AFIP. Esto es un detalle de cómo lo tienen que cargar, ¿no es cierto? Un paso a paso, que eso lo vamos a tener después, se los vamos a pasar, como les habían comentado, como para que ustedes sepan el paso a paso de cómo cargar las deducciones. En la siguiente filmina les mostramos las pantallas que ustedes van a tener. En un primer momento, cuando ustedes entran con la clave fiscal, con su número de CUIL y con la clave fiscal, dentro de la primera pantalla que van a ver todos los aplicativos que ustedes tienen habilitados. Tienen que buscar el que se llama CIRADIC Trabajador, como lo mostramos en la filmina anterior, y va a aparecer esta pantalla que ven ahora. Va a aparecer su número de CUIL y su nombre y apellido, y van a hacer clic en el nombre y apellido que dice en la parte de abajo, donde está la flechita. En la próxima filmina les mostramos la pantalla siguiente, que acá aparece la creación del nuevo borrador. Como verán ahí abajo dice consultas de liquidaciones 1357. En ese caso van a poder observar los formularios 1357 que los agentes de retención tienen la obligación de presentar hasta el mes de abril en su carácter de original, pero luego pueden ir haciendo rectificativas. Eso lo pueden ir controlando para ver si
los recibos de haberes que ustedes tuvieron en el año fueron cargados correctamente, asimismo como las deducciones que estuvieron cargando en el transcurso del año. En la siguiente filmina les mostramos cómo van a ver ustedes una vez que hagan clic en el aplicativo de crear nuevo borrador, van a aparecer los datos personales. En este caso, si ustedes hacen clic ahí donde dice la flecha encarga de formulario y les sale algún tipo de leyenda que no están actualizados los datos personales, significa que en el transcurso de ese año, de ese momento en el que ustedes están haciendo esa primera carga de formulario, seguramente no hicieron esta actualización de las novedades. Lo que les va a pedir es cargar los datos personales o aceptarlos, porque de hecho ya están cargados al sistema. Puede pedirle que revistan el tema de los empleadores, si tienen pluriempleo o si tienen un solo empleador, y luego les va a permitir hacer la carga del formulario tranquilamente. En la próxima filmina, lo que vamos a ver es los aplicativos a los que hay que atender. Entonces tenemos el número 1, detalles de carga de familia. En este caso, cuando hacemos clic ahí, se abre la pantalla en la que aparecen tanto el cónyuge como los hijos que nosotros tenemos declarados como trabajadores en relación de dependencia. En el mes de enero de todos los años hay que entrar en ese punto y aceptar y dar aviso de que las cargas de familia se continúan realizando. Eso se puede realizar en cualquier momento del año. Nosotros sugerimos que sean los primeros días del mes de enero, para que al momento de realizar levantar las novedades la empresa, ya tenga cargado tanto el cónyuge como los hijos y se pueda hacer la deducción en el transcurso del año como corresponde. El siguiente ítem que nosotros podemos tocar es el número, en la misma filmina, es el número 3 de deducciones y desgravaciones. Ahí es donde vamos a cargar todo lo que sea gastos, el alquiler, los gastos que tienen que ver con las donaciones, la empleada doméstica, y me acabo de olvidar todo. Los hipotecarios. Los créditos hipotecarios. Ahí es donde va la mayoría de las deducciones que estuvimos hablando antes. En el punto 3. El tema de guardería, los gastos que tienen que ver con la compra de útiles y demás, todavía el aplicativo no está modificado porque esta resolución salió con fecha 15 de junio, o sea que hace 15 días nada más. Eso nosotros esperamos que en el transcurso del mes de julio, a más tardar agosto, ya estén cargados los aplicativos. Y luego, en el caso de donde dice 4, otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta, a final de año, una vez que se hace la declaración anual, ahí es donde se cargan todas las compras y todas las retenciones que se hicieron en el caso de la compra de dólares. Ahí se colocan todas las compras de los dólares y se tienen en cuenta algunos números de formularios, números de comprobantes que también aparecen dentro de AFIP. Y por último, en el punto 5 aparece la palabra beneficios, que cuando se cliquea ahí es para los jubilados que informen a AFIP la condición de jubilados. ¿Eso qué hace? Que esa deducción especial aumentada por ser jubilados se aplique y se tengan en cuenta para que no se les hagan las retenciones de ganancias que no correspondan. Por eso tenemos sindicatos en los que hay que hacer esa carga en la parte de beneficios todos los meses, porque esa novedad se levanta de forma mensual. Entonces, de esa manera, los jubilados ven que no se les hace las retenciones de ganancias que no correspondan. Una vez que se hace toda la carga del formulario y se cargan todas las novedades, se cliquea donde dice vista previa, ahí va a aparecer todo el detalle de las deducciones que nosotros cargamos y se hace el envío al empleador. Una vez que está hecho el envío, lo que resta es esperar que el empleador, ¿sí?,
haga levante toda esta información que nosotros cargamos, que de acuerdo a cada agente de retención va a tener una fecha en el mes. Suele ser, en la mayoría de las empresas con las que nosotros trabajamos, después del día 15. Eso quiere decir que tenemos que hacer la carga de las novedades entre el primer día del mes y el día 15 para que puedan ser levantadas estas novedades por el empleador. Otra cosa que puede pasar es que cuando hacemos vista previa haya algún tipo de error que nos marque la página, pero suele suceder cuando son envíos de formularios o de novedades que no habíamos cargado en el transcurso del año. Tiene que ver con la carga de un domicilio fiscal, que eso se resuelve muy velozmente sin ningún inconveniente. Así que la próxima Filmina, en la que le queremos agradecer es la oportunidad que nos está dando APSE para presentar estos detalles que hay que tener en cuenta para evitar que la retención de ganancias afecte el salario de una forma incorrecta y que haga que cada uno pueda cargar sus deducciones de una forma segura y que tenga las herramientas necesarias para poder manejar sus retenciones de ganancias como corresponde. Bueno, y en la última Filmina están nuestros medios de contacto. Así que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que estuvieron dejando en el chat. Vamos a hacerlas de a una, si van respondiendo. La primera es, ¿el 7% de la cuota de la obra social puede deducirse como copago del impuesto a las ganancias? No. Sí. El 7% obligatorio. El obligatorio es el 3%, ¿sí? Eso se lo deducen directamente el empleador. Ese 4% de diferencia sí se puede cargar como una deducción. Bien, ahí preguntó Luis. Después Marcela preguntó, si estamos por debajo del mínimo no imponible, ¿desde cuándo deberíamos dejar de cargar impuestos a las ganancias en el SIDARI? El punto ahí es que tienen que tener, que a veces el recibo de sueldo va a figurar 85, 95, pero igual están alcanzados porque tienen que tener en cuenta que la BAE, los que cobran BAE, y para todos, la BAE y el aguinaldo se anualizan. Entonces vos pensás que porque recibiste un recibo de sueldo de 95, no tendrían que estar haciéndote el descuento y resulta que te están descontando porque la BAE y el aguinaldo se anualizan. Y hay que tener en cuenta que es el sueldo también. Claro, hay que tener en cuenta que es el sueldo bruto. Hay que mirar, es el mayor de los sueldos. Bien, gracias. Luis vuelve a preguntar, si se cobra 2,5 millones bruto en el año, ¿no hay necesidad de seguir presentando la declaración jurada del impuesto? 2 millones. Los 2,5 millones de ingresos brutos en el año tienen que ver con bienes personales. Una vez que se superan los 2,5 millones brutos en el año, hay obligación de presentar la declaración jurada informativa de bienes personales. O sea, eso no reviste que vayan a pagar impuesto porque no es la determinativa, sino que hay que informar porque ya forman parte del impuesto de bienes personales. Bueno, seguimos. Gustavo, ¿el empleador tiene la obligación de bajar todos los meses lo que se carga en el SIDARI o puede bajarlo cada tanto? Esa es una primera pregunta. Si quieren contestar vamos a la otra. Sí, tienen la obligación de leer todos los meses. En el caso de SUR, lo que recomendamos siempre es que por medio del sindicato, porque en el 2020 nos pasó que han dicho que la lectura se hacía el 18 de diciembre puntualmente, por la de diciembre, y se hizo el 17. Entonces, eso generó que muchas presentaciones que hicimos no hayan sido leídas. Y justo la de diciembre, era la última anual. Bien. Así que estaría bueno que nosotros sabemos, yo sé cuándo cierra puntualmente de Sur y Costanera,
cuando cierran, cuando levantan, cuando cierra el sistema y cuando levantan las presentaciones. Pero eso depende del cronograma, que únicamente los supervisores tienen acceso a eso. Bien, pasamos a la otra pregunta. Las modificaciones de la nueva reglamentación de ganancias, ¿cuándo tienen obligación el empleador de aplicarlas? ¿Debe ser ahora con el sueldo de junio? O sea, si ya arranca la aplicación. Suele ser en la presentación, en la publicación en el boletín oficial, y la publicación fue el 15 de junio, así que sí, la obligación la tienen ahora. Bien. Marcela pregunta, si ya no somos alcanzados por el impuesto, ¿qué pasa con los meses que nos retuvieron dinero por ese concepto, por ejemplo, enero, junio 21? Bien, en ese caso se va a realizar la devolución del impuesto retenido entre esos meses en 5 cuotas a partir del mes de julio o agosto. Agosto. En nuestro caso va a aplicar en agosto, porque el sistema cierra, porque el sistema cierra el 20. Bien. Acá preguntan, voy a tratar de pasar. Si es pensionado menor a 8 mínimas, pero se percibe además en relación de dependencia más de 184.000 anual, ¿corresponde, entiendo, ganancia sobre la pensión? No sobre la pensión, sino que lo va a pagar sobre el empleo en relación de dependencia. Bien, ahí está. Después tenemos Cristian pregunta, consulta, el piso es de 164.000 brutos para un 35% de impuesto. No. Hay distintas escalas y empieza desde el 27 horas con la nueva ley. Exactamente. Antes empezaba la escala, empezaba en el 7%. O sea, en enero, los que estaban sujetos a retenciones, por lo general era el 7% y así iba aumentando la alícuota. Ahora no, ahora el piso es 27. Bien, seguimos con las preguntas. ¿Qué conceptos dejan de estar considerados para ganancias? No. No hubo conceptos que se dejaron de tener en cuenta, se agregaron conceptos. Por ejemplo, lo de guardería es un concepto que se agregó, y se agregó las personas con discapacidad de más de 18 años a cargo del contribuyente, que se van a poder seguir deduciendo como hijo con discapacidad. Inclusive el concepto que se había agregado el año pasado, que era el impuesto por la compra de moneda extranjera, se está evaluando de volverla a implementar. Por eso la respuesta sería que no habría ningún concepto que ya no se considere más. Gracias. Bueno, sigo con las preguntas. ¿Una jubilada y pensionada está alcanzada por la modificación si no llega a percibir el monto mínimo imponible? Si nunca presentó la declaración por el CIRADI, ¿cómo debe hacer para quedar exenta? Bueno, ahí como explicamos en la última filmina, accede al punto 5 de beneficios, y en el punto 5 de beneficios hay 2 opciones, una es trabajador y otra jubilado. Por supuesto, accede a la de jubilados, automáticamente el sistema va a traer, desde el momento que hace la presentación, cuáles son los meses que le corresponden a ella para presentar, da a aceptar y envía el formulario. Simplísimo. Bien, recuerden, antes de ir con las preguntas, que después les vamos a hacer llegar la presentación por la Secretaría de Organización a todos los representantes, así la tienen y la pueden distribuir. ¿Se paga impuestos por un 35% de lo que excede a 165.000 brutos? No, es como decía Laura recién, son escalas. Son escalas que es algo re específico de la ley, que la persona que tiene esa duda, si quiere, nos contacta y le pasamos el listado de las escalas. Bárbaro. Bueno, Héctor pregunta, ¿durante la pandemia se pudo incorporar como deducciones la compra de elementos informáticos para trabajar? ¿Esto continúa con la modificación de la ley? Eso no está especificado en la última liquidación de la ley, en la última modificación.
pero todo lo que tenga que ver con indumentaria y equipamiento sigue vigente. Sigue vigente, porque vos inclusive, por más que se levantó la pandemia, Edesur sigue haciendo teletrabajo y podemos seguir con este tipo de descargas. Bien. Karina pregunta, ¿cuál es el valor bruto que no alcanza el impuesto? 150.000 pesos. 150.000. ¿Qué pregunta? Bueno, Gustavo ahí comenta, que era la pregunta anterior, lo que quise decir es con la nueva reglamentación, ¿qué conceptos dejan de estar grabados en ganancias? Conceptos dejan de estar grabados en ganancias. No hay conceptos que estaban incorporados y que los sacaron. El aguinaldo para los que cobran menos de 150.000 pesos deja de estar grabado, pero siempre que cobren menos de 150.000 pesos en el mes. Así es. Bueno, Ricardo pregunta, ¿los gastos por cuota médica asistenciales más allá del 5%, hay que cargarlos todos los meses igual y lo toman para la liquidación o solo al final? Se cargan todos los meses igual, pero cuando se cierra la liquidación en el año es donde se hace el ajuste del impuesto a las ganancias. No nos olvidemos que el impuesto a las ganancias que pagamos todos los meses corresponde a anticipos, no es el impuesto determinado. El impuesto determinado se va a determinar una vez que está cerrado el ciclo, una vez que está cerrado el año fiscal. Entonces, todos esos anticipos que nos están reteniendo del impuesto a las ganancias se van a ver ajustados una vez cerrado el periodo fiscal. Por eso es importante cargar en el transcurso del año, porque si con los aguinaldos, las vacaciones y la VAE se superan ciertos límites, puede ser que en marzo del año siguiente, en lugar de venir una devolución por la retención del impuesto a las ganancias, venga una mayor retención porque el cálculo del impuesto fue distinto. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que se haga mes a mes. Bien, seguimos con las preguntas. ¿Hay novedades de la devolución por compra de moneda extranjera? ¿Del 2020 o del 2021? Sobre el 2020 se va a devolver a partir de julio y en 5 cuotas, dijeron. Pero todavía no me llamó nadie que le hayan hecho la devolución. Con respecto a Edesur, tengo una muy mala noticia para darles, porque los que cargaron el impuesto a las ganancias por compra de moneda, por el impuesto por moneda extranjera, quedó saldo a cuenta, algo que la empresa no informó si lo va, porque en realidad quedó saldo a cuenta como que la empresa lo absorbió a cuentas de futuras retenciones. O sea, no podemos esperar nada con el 1357 que informó. Bien, sigo con las preguntas. Gustavo pregunta, ¿el aguinaldo no pasa a estar exento de ganancias? Solo para los que estén por debajo de 150.000 pesos. O sea que nosotros estamos medio superados. Bueno, seguimos. Acá Cristian pregunta, los 165.000 como base del 27%, ¿cómo es la escala de valores hasta el 35%? 27, 31 y 35. 27, 30, claro. 27, 31 y 35 son las alícuotas que se aplican. Bien. Mariano, si el jubilado aporta al IPS, ¿también debe hacer el 572 web? Sí. Sí. Sobre todo los que aportan al IPS. El IPS tiene es algo particular, sí, muy delicado, porque encima leen el primer día hábil de cada mes. O sea, el primer día hábil la persona tiene que cargar que es jubilada. Si no, le aplican el descuento. Bien, ahí preguntan, que creo que no se había consultado, si la devolución por la compra de dólares se hizo o no todavía, eso ya lo respondieron. La verdad que la del 2020 es para preguntarle a Recursos Humanos cómo lo van a proceder, porque la devolución la tienen que devolver, o sea, no me lo pueden dejar a cuenta, o por lo menos alguien de Recursos Humanos tendría que explicar ese pago a cuenta de qué.
si esas futuras, nosotros entendemos que esas futuras retenciones, pero en realidad corresponde que lo devuelvan. Bien. Entonces tenemos tarea gremial ahí para consultar sobre este punto. Bueno, sigo con las preguntas. ¿El bono por eficiencia BAE podría ser exento con la nueva ley o decreto? Pregunta Cristian. BAE no. No. BAE no. Justamente pues un bono, ¿no? Es lo que hablábamos. Sí, lo de la calificación es lo que está, que es el bono de eficiencia que se les paga a los trabajadores, tendría que estar exento, pero eso es algo como para ver cada gremio en particular y cada empresa cómo lo toma ese bono extra. ¿Por qué si el mínimo no imponible es de 167.678, la ley 24.463, artículo 9, es de 155.204? Otra vez. ¿Por qué si el mínimo no imponible es 167.678, la ley 24.463, artículo 9, es de 155.204? El mínimo no imponible es un valor que es el valor total en el año. Son los 160 y pico mil de pesos que les habíamos comentado. Los 157.000 pesos corresponden a la nueva modificación. Ese mínimo no imponible tiene que ver para todos los trabajadores. Y es algo que se mensualiza, o sea, los 167.000 pesos hay que dividirlos en 12, que es lo que va a deducir por mes cada trabajador, o sea que serían alrededor de los 13.900 pesos. El otro mínimo tiene que ver con la nueva ley que dispuso que a partir de los 150.000 pesos es que van a empezar a pagar ganancias. Uno es para los que no llegan a 150.000 pesos, esos están completamente exentos, y la otra deducción, el mínimo no imponible, es para todos los trabajadores. Esa es la diferencia. El concepto de mínimo no imponible ya venía en la ley, pero la incorporación de estos 150.000 pesos en esta nueva ley que está publicada desde el 15 de junio, tiene que ver con una situación especial que se atendió en este momento. Y el gobierno está evaluando también de ponerle la cláusula gatillo al impuesto a las ganancias. Así que eso es un proyecto que está en el gobierno, que hasta septiembre no vamos a tener novedades. Además, hay un desfasaje entre los mínimos también, que quedan quienes superen 150.000 pesos, pero no superen 173.000 pesos, se está aplicando una modificación para que tampoco estén alcanzados por el impuesto, pero va a estar regulado de una forma mensual y de acuerdo a cómo se haga el cálculo de cada uno de los anticipos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el trabajador cobra 175.000 pesos, que supera por 2.000 pesos nada más, automáticamente la alícuota que le va a caber por ese exceso es el 27%. Entonces, lo que se trató de hacer con esta ley es no afectar a los trabajadores hasta 150.000 pesos, pero entre 150.000 y 173.000, ir regulándolo para que tampoco sean alcanzados, pero con un mecanismo distinto, y que a partir de los 173.000 pesos sí estén alcanzados por las alícuotas que corresponden, que en este caso sería el 27%. Bien, sigo. ¿Qué tipo de seguros se pueden descargar? Seguros de vida. Seguros de vida, bien. Sí. Que estaba en la Filmina, además lo vi. Sí. Pero pregunta, ¿se puede cargar la factura de internet si hacemos teletrabajo? Es una pregunta muy frecuente, el tema de compañeros que hacen. Internet, luz, gas en época invernal en el 2020 se consideró. Y de servicios, depende de si... y la compra de escritorios, claro. Eso en el 2020 se consideró. Exacto.
de muebles, sería todo lo compra de Sí. muebles relacionados a... Claro, siempre que sea relacionado a la tarea que están desarrollando, ¿no es cierto? No porque no tengan una mesa, sino que porque como ahora... Las sillas, Claro. en sus principios, cuando la gente que compró la silla porque la empresa no lo dio, hasta que después le dio la oportunidad de ir a buscar su silla, también si lo compraron, Bien. Bueno, María dice gracias por las respuestas. Héctor, o sea que Desur retuvo el monto por la compra de dólares. Acá volvemos a... ¿Cómo? Desur retuvo el O sea monto que por la compra de Desur dólares. retuvo el monto por la compra de dólares. Absorbió el monto, sí. Y lo puede ver el número exacto en el 1357, pero el número exacto, hasta con las comas, lo puede ver en el anteúltimo renglón del 1357. Bien. Que le dice que queda cuenta. Bueno, Cristian dice, las escalas de 27, 29 y 35, las conozco, el tema es si arranca en 165.000, ¿en qué valores salta? No, hasta 173 no, porque se estableció un mecanismo para que no estén alcanzados. Lo que pasa es que este mecanismo se tiene que armar por parte del agente de retención para que el empleado no esté alcanzado por ganancias entre esos valores, entre arriba de 150 y por debajo de 173. Si es 164, va a estar sujeto con este mecanismo a la retención de ganancias para que no se la deduzcan del sueldo. Pero está sujeto a un mecanismo que tiene que regular el agente de retención para que esto no suceda. Cuando supera 173, ahí sí la alícuota que se aplica es el 27. Bien, volvemos al tema de la compra de dólares. Entonces, el reintegro de las percepciones por la compra de dólares durante el 2020, ¿no están consideradas en el formulario 1357? ¿Qué dice la ley o la reglamentación? La ley decía que el banco tenía que devolver el importe. El tema es que puntualmente en Edesur, como lo dejaron a cuenta, ¿es porque lo informaron al banco o porque me lo tomaron ellos? Porque ese saldo de tomarlo y que figura a cuenta, eso se abrió a cuenta de qué? Una cuenta. No sabemos, la verdad que no se sabe cómo lo va a impactar la empresa esa devolución que efectivamente le corresponde sobre el 2020. La verdad, si lo absorbió a cuenta de futuras retenciones, sugiero que hagamos el reclamo que tengamos que hacer porque lo tienen que devolver. Y de verdad que si me lo van a tomar a cuenta, prefiero que me lo devuelva el banco a 5 cuotas, como dice la ley, y no que me lo tomen a cuenta de futuras retenciones, que no sé si fui muy clara. Es un tema. La verdad que lo tendrían que haber explicado eso, o en su defecto no considerarlo en ese punto. Bueno, seguimos con las preguntas, tenemos bastantes. ¿Los hijos hasta qué edad se declaran? Antes era 25 y después 18 años, y ahora con esta modificación, preguntan. Los hijos hasta 18 hasta años, 18. Los hijos con discapacidad, toda la vida. Toda la vida. Chao, listo. Después preguntan, ¿el cálculo sobre horas extras se modificó? A ver. Se te desconectaron sin querer. Ahí están. Están sin sonido, chicas. Hola, ¿ahora? El cálculo sobre horas extras sí se modificó. ¿Cómo? Perdón. El cálculo sobre horas extras se modificó. Las horas extras que estaban al 100 quedaban exentas de pagar el impuesto.
y al 50, en realidad no se modificó, y al 50 siguen grabadas. Por ahora no hay algo que diga que las horas extras no van a quedar grabadas. El problema que habíamos detectado en el 2020, puntualmente con EDESUR, es que 6 horas al 100 las liquidaban como 12 al 50. Entonces, haberla liquidado 12 al 50, pierdo las 6 horas compensatorias que me corresponden, y aunque después se las den, pero como que quedaba ahí, no sé cómo hacían recursos humanos, habría que preguntarles a ellos por el día compensatorio que le corresponden, y las 6 horas al 50, de haber estado al 50, quedan grabadas, cosa que al 100 hubieran estado exentos. Bien, seguimos. En el caso de los jubilados con descuento de la obra social de OSTE, ¿se puede deducir algo? Todo lo que se paga por afuera de la obra social se puede deducir. Si, por ejemplo, por farmacias, voy a la farmacia de Humberto Primo, y tengo que pagar una diferencia porque lo que me retiene, lo que me corresponde es el 40 o el 80 sobre el medicamento, la diferencia se puede deducir. Bien. Gastos de farmacia se pueden deducir. Ah, se pueden deducir. Bueno, buena pregunta, Luis. Bueno, seguimos. ¿Se pueden descargar montos por medicamentos? Bueno, acá más o menos. Claro. Sí, sí se pueden. Sí se pueden. Es en el 3.1, no es en el 3.4 como era antes. Porque y todo, o sea, pañales que compro en la farmacia, si mi hijo está en el rango de que usa pañales, lo podemos cargar. ¿Cómo se pueden deducir? Se pueden deducir. Bueno, en el 3.1. ¿Cómo? En el 3.1 del ítem del 572 se pueden cargar farmacias. Se pueden cargar farmacias, se pueden cargar ópticas, se pueden cargar elementos ortopedias, tratamientos que tengan que ver con la belleza de la boca, odontológicos, todo lo que sea para bienestar del contribuyente. Todo eso se puede cargar. Y le tiramos la del capilar. Tratamiento capilar, va. Bueno, sí. Bueno, seguimos. Ahí lo veo a Héctor tocándose. Hay unos cuantos. Y unas cuantas. Bueno, seguimos. Internet, luz, gas por teletrabajo. ¿Dónde se carga en el CIDARI? ¿Se carga el importe de cada una de las boletas? Sí, se carga el importe de cada una de las boletas y el número de factura que corresponde a cada una de las boletas, y se carga dentro de gastos de indumentaria y equipamiento, que es en el punto 3 que habíamos visto en el punto de equipamiento. Tienen que tener en cuenta los que cargan, que se puede cargar solamente por 3 meses. O sea, yo cargo abril, pongo fecha que corresponde de abril, puedo cargar marzo y abril, mayo. Nada más. Después tengo que volver a cargar el quit en el caso de EDESUR, para que me puedan tomar junio, julio y agosto. O sea, la forma de cargarlo es por 3 meses. Yo sugiero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las presentaciones, empezar a cargar enero y después pongo febrero y marzo. O sea, le cambio la fecha que corresponde a febrero y cargo marzo también. Y después, así cada 3 meses para completar todo el año. Bien. Bueno, ahí Lía pregunta si lo de los dólares lo averiguaste, eso ya lo tomamos para poder averiguar. Sí, Lía, ahí estaremos. Sí, porque es algo general y está bueno pasar la información. No, y aparte cómo lo van a, en el caso de que llegue a volver a surgir, presentarlo, cómo lo van a tomar en el formulario ahora en el 2021. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta con la compra de dólares es que la última resolución
habilitaba a hacer el trámite para la devolución por la compra de dólares a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Todo lo que se había comprado a principio de año hasta septiembre no entraba. Bueno, seguimos. Marce pregunta, ¿corresponde a la empresa informarnos si seguimos alcanzados por el impuesto o debemos hacer nosotros el cálculo? No, la ley se presume conocida, por lo tanto, si los ingresos que tenemos en el recibo de sueldo superan los montos que estábamos hablando, ya sabemos que estamos alcanzados. Sí es obligación del contribuyente, del trabajador, cargar las novedades correspondientes en el CIRADIC trabajador para que lo levante la empresa. Bien. Seguimos. Con esta nueva resolución, ¿se puede deducir? Con la era de Macri no me dejaba. De farmacia hablo específicamente. ¿Sí? De la farmacia preguntan si se Pero puede... el año pasado y el anteaño pasado también cargábamos farmacias. Claro. Lo que pasa es que nos cambiaron el lugar en donde cargarlas. Bien. Farmacista está habilitado, si es la pregunta. Lau, ¿eso en qué año se cambia? ¿En 2019? No, el farmacia se pudo cargar siempre. Lo que pasa es que cambió... Ah, de lugar, sí, en el 2019. Bien. Después, creo que Varela estaba respondiendo una pregunta. Los gastos de servicios, ¿en qué ítem se cargan? Es una pregunta. Los gastos de servicios, ¿en qué ítem se carga? Se cargan en el ítem 3 y hay que buscar equipamiento e indumentaria. Equipamiento e indumentaria. O figura gastos por equipamiento e indumentaria. Ahí ingresas. Cuando ingresas cargas el número de quit y en una de las pestañitas va a preguntar si es equipamiento o indumentaria. Entonces ahí elegís la que corresponda y cargas la factura como corresponde. Tener en cuenta que las facturas de DESUR tienen el número de factura muy chiquitito arriba, que no se logra ver. Pero es ese, el chiquitito de arriba. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Cómo obtenemos el formulario 1357? ¿Lo tiene que dar la empresa? Y una pregunta continuada, que la leemos directamente. ¿Cuál es el monto máximo a devolver en el caso de los que hacemos teletrabajo para descargar boletas, internet, luz, etcétera? En el 2020, a esta le voy a dar la derecha a DESUR porque tomó el 100% de lo que se cargó. La verdad que bastante bien porque no estaba estipulado qué porcentaje de lo que yo cargaba iba a estar considerado para el teletrabajo, porque quedaba a criterio de la empresa el porcentaje de la deducción que ellos tomaron. Y la verdad que tomaron el 100% en el 2020. Bien. Lo que se cargó, lo devolvieron. Y la ley dice... También Héctor, en la misma comentario, preguntó cómo obtenemos el formulario 1357 y si lo tiene que dar la empresa. El 1357 lo ven desde cuando descargan los recibos de sueldos. Hay otro ítem más abajo que dice ganancias. En ganancias, ahí está el 1357 que informan al trabajador. Y en AFIP, en el CIRADIC trabajador, se puede observar que dice formulario 1357, en la última, si quieren, volvemos otra vez la filmina, la mostramos, dice formulario 1357. Lo que yo estuve haciendo el ejercicio es si me coincidía lo que presentaron al trabajador con lo que me presentaron en AFIP, y coincide. Bien. Bueno, Varela agradece la exposición en los comentarios. Y tenemos 3 preguntas más. Néstor dice, con la nueva modificación en ganancias, el mínimo no imponible para jubilaciones subió de 6 jubilaciones mínimas a 8 jubilaciones mínimas. Sí. Con esa modificación se superó el límite establecido por el artículo 9 de la ley 24.463 para el pago de jubilaciones, con lo cual nadie va a superar el mínimo no imponible. ¿Qué sentido tiene entonces cargar el formulario de ganancias? Informar la condición de jubilados. En el caso de IPS informábamos que es condición del IPS que lo solicita en su página
que se informe esta situación de ser jubilado, porque si no, lo toman como una persona soltera y sin hijos. Entonces, en ese caso, es necesario hacer la carga de la información para que nuestro agente de retención tenga esa información y no nos retenga, ni siquiera por error. Es un dato importante eso. Bueno, después seguimos. ¿Una pensionada puede descargar los gastos del geriátrico? Los gastos del geriátrico como un gasto médico. Como un gasto médico asistencial. Bien. Una jubilada puede deducir. ¿Una pensionada puede descargar los gastos del geriátrico? Si son de su grupo familiar, sí. Claro. Tiene que estar incluido en el grupo familiar, claro. Claro. Y tenemos Mariano. En el 1357, ¿la empresa declara las percepciones por moneda extranjera? Sí, está y a cuenta. Bien. Bueno, agradece también Carlos Mestre. Y bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, Adriana pone muy agradecida a Laura. Bueno, tenemos saludos para ustedes, Gracias. chicas. Así Adriana, que bueno, un abrazo. si no hay más preguntas, nada, agradecerles de ya. Creo que es algo, las modificaciones siempre traen nuevas cosas para aprender, así que está bueno que haya surgido, digamos, la charla ahora. Agradecerles a ustedes por la disponibilidad. Nada, vamos a abrir, no sé, César, si querés comentar lo del canal de consultas, así ya vamos cerrando la charla. Dale, perfecto. Che, bueno, nuevamente agradecerle a Laura y a Marta, la verdad que muy claro. Es un tema que nosotros los trabajadores y trabajadoras en los últimos años a veces nos consideramos, esto trae problemas decirlo, pero bueno, privilegiados de que nos hacen el descuento a la ganancia, bueno, pero todos sabemos que lo importante es que como contribuyentes tengamos los más claros posibles todos los puntos donde podemos deducirlo y bueno, y que se vea reflejado en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Que así, bueno, ahí estaba confirmando, como decía Laura, exactamente en el anteúltimo renglón figura como pago de cuenta los 100.000 pesos, no, un chiste. Pero es verdad, figura como pago a cuenta y está un monto. Que bueno, Inclusive los pasajes, hay empleados de Sur que compraron pasajes aéreos en dólares, que sí les significó mucha plata. Estamos hablando en un caso particular de hasta 68.000 pesos que le dejaron a cuenta. No, por eso te agradezco esa aclaración. Realmente son temas que nosotros en el común desconocemos y obviamente nos llevamos como tarea para averiguar con recursos humanos directamente. Está muy claro la pregunta que tenemos que hacer. Que así, bueno, agradecer muchísimo porque fue muy interesante. A lo que comentaba Mara, seguramente en un futuro, para los compañeros y compañeras, se va a abrir un canal de diálogo con respecto a estos temas. Ya muy amablemente las dos profesionales dejaron sus teléfonos de contacto, obviamente se pueden hacer consultas en forma particular, y bueno, ya saben, tener sus propias contadoras, obviamente. Pero nosotros, desde lo que es la Secretaría Gremial y el trabajo que hizo la Subsecretaría de Género, seguramente estaremos convocando a Marta dentro de sus posibilidades de tiempo y a Laura para tener una charla, para organizar seguramente alguna charla más específica todavía, y en este tiempo nosotros ir absorbiendo también algunas consultas y poder de alguna manera generar algún tipo de charla o algún tipo de jornada donde podamos despejar otras dudas. Que así, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y creo que un dato que nos estamos olvidando es lo de la carga familiar, el cónyuge, que no importa que esté ahora casado. No, ya lo dije. Lo dijimos. Sí. Guarda con eso y no importa el sexo tampoco. Sí, lo comentaste como una novedad, justamente una novedad positiva de que en este cambio se iba a poder cargar esa situación de lo que era
no solo estar legalmente casado por libreta, sino convivencia, y bueno, vos estás aclarando también el tema de sin discriminación de sexualidad. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí nos estaban pidiendo los teléfonos, así que Mara, después vos le compartís la presentación. Que van a tener y ahora todos. se la paso a la Secretaría de Organización, así ya la difunden. Y bueno, como dijo César, ojalá que pronto podamos cerrar lo del canal de consultas, porque la verdad que nosotros recibimos muchas consultas de la Secretaría Gremial, pero está bueno que las y los profesionales puedan responder con la calidad que tienen ustedes, así que bueno. Merecen un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por las palabras. Muy bueno, la verdad que sirvió un montón. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si vuelven si vuelven a los salones y compran calzado, no se olviden de cargarlos, chicas, por favor. También. Y los chicos también. Qué buena de haberlo sabido antes, mirá. Lo de la farmacia. Sí, es verdad, lo de la farmacia, lo de la luz, lo del gas, lo de Telecentro. No sabíamos eso. ¿Les puedo hacer una consultita? Porque tengo justo abierto el CIRADI. ¿La farmacia ahora va en cuota médico-asistencial o en gasto médico y paramédico? Cuota médico-asistencial. Ahí se carga el CUI de farmacia. Claro, porque yo los otros años me rebotaba y alguien me informó mal, me dijeron, no sé, no hay que, ya no lo cargan más. O sea, no te lo toman más. Y no, el problema es que había subido al otro. Bueno, a mí me dijeron lo mismo. Lo mismo con las ópticas. Yo 19 y 20 no cargué nada de farmacia por eso. Y después Yo otro, las donaciones. Nosotros tenemos hasta el 5%, y ahí te pregunta, ¿dinero en efectivo o especia? Y habitualmente poníamos, donábamos, por ejemplo, una caja de comida de no perecedero en especie. Merendero. En especie, pero no, me refiero al lugar, era la Cruz Roja. Ahora, con la pandemia la Cruz Roja no está atendiendo. Durante el año pasado no recibió ningún tipo no recibe más donaciones. O sea, yo no pude cargar más porque no voy a poner algo que no hice. Porque yo donaba especia. Claro. Aparte de Cruz Roja, ¿qué dato tienen ustedes de uno que acepte especia ahora en la pandemia? ¿Cómo se llama el de Ejército de Salvación? El Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación va a especie. Tiene que ser bienes de uso cuando es con un uso, por ejemplo, una cortadora de pasto. Con el CUI del Ejército de Salvación. Sí. Como yo hacía con Cruz Roja. Exacto. Okay. Sí, porque Cruz Roja yo lo que hice, pregunté, digo, mira, ¿puedo ir? Yo iba siempre ahí por Perito Moreno, me dice, no estamos recibiendo. Digo, chavo, a ver si cargo algo, y esto le avisaron a la FIP que no están recibiendo, después me como un gomazo de la FIP por cargar algo que no es. Está bien. Muy bien, hay que tener cuidado. Okay. Sí, Bueno, tengan en cuenta que el 2021, la o sea, el empleador es responsable de lo que se presente, cosa que en el 2020 no ocurrió eso. O sea, el que cargue una ganancia recíproca le va a caer una inspección a FIP. Y no haya presentado los papeles en la empresa, ¿no? Guarda con eso porque... Yo en el 20, antes de la pandemia, había cargado 25 lucas de donaciones y me preguntaron si tenía los comprobantes. Le digo, no, si no estoy superando el 25%. Me dice, no, por si llega, fíjese que si pasa el 25% nos va a tener que presentar los comprobantes. Sí, y bueno, después cerré en enero y no cargué más nada, porque fue antes de la pandemia de marzo, ¿no? Sí. Mientras no superen los topes, la empresa no te va a pedir nada, o la gente de retención no te tendría que pedir nada. Si superan los topes, sí. Guarda con las empleadas domésticas también.
Chicas, dejamos la última parte de la filmina que están viendo en los teléfonos de ustedes. Sí, sí. Bueno, esperen un segundo que ya lo tenés abierto ahí, Silvi, la última. Nosotros ya lo pasamos a organización, pero cualquier cosa están pidiendo en el chat el teléfono de ustedes, pero de todos modos nosotros vamos a pasar el PowerPoint, así tienen con la información que incluye, que es como un resumen de la resolución, así que... No hay ningún problema. Lo hicimos para compartirlo, para regalárselos. Bueno, y ahí consultan todo. Bueno, chicas, muchas gracias, de vuelta un aplauso y bueno, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, compañeros. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué pasa? Por ahora sí. Voy a intentar a ver si puedo entrar. Está pronto.